una semana cargada de noticias económicas y también de reuniones de los principales bancos centrales del mundo. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Todo el análisis y el resumen de los acontecimientos económicos de la semana lo tenemos aquí con Roberto Silva, analista de Capital Effects. Buenas tardes, Roberto. Hola, Antonella, ¿qué tal? Bien, gracias. Empecemos hablando, me gustaría que llevemos esta entrevista en cuanto a mercados, seccionemos los mercados. Empecemos hablando de cómo tomó entonces esta semana el mercado asiático. Perfecto, bueno, esta semana sin duda fue una semana importante, no solo en Asia, sino que en todo el mundo tuvimos varias noticias e indicadores económicos, incluso algunas reuniones. En relación a Asia, bueno, el dato más importante, a mi juicio, fue el PMI de China, que básicamente nos sorprendió a todos, porque ya veníamos hablando de una desaceleración del mercado, digamos, de la economía de China, la cual de alguna manera se justifica por los datos que hemos visto hacia atrás. Y justamente esta semana conocimos el PMI, que es el índice que mide todo el sector o la actividad de las empresas manufactureras, el cual sorprendentemente mostró una recuperación a sobre los 50 puntos. El indicador, de hecho, arrojó una lectura de 50.3 puntos frente a los 49.9 que se habían proyectado. Esto es súper importante porque en el fondo una lectura sobre los 50 puntos indica expansión y una bajo los 50 puntos es contracción. Por lo tanto, de alguna manera fue un alivio o por lo menos fue una señal de que la desaceleración que está viviendo China no es tan profunda como ya algunos venían adelantando. En general, las bolsas en China anduvieron bien esta semana, si bien hubo alto y bajo porque hubo una bomba de noticias de todos lados. Finalmente cierra al alza la bolsa de China y de alguna manera hace un golpe, digamos, en el mercado en donde nos hace replantear estas proyecciones de desaceleración. Ya por último también en el mercado asiático y que viene también directamente de China, vimos al gobierno digamos, la autoridad de China ya tomando algunas medidas, como por ejemplo van a empezar a relajar un poco las restricciones que hoy día existen en el mercado inmobiliario, justamente en pos de poder estimular un poco más el crecimiento. Excelente, entonces hasta ahí nos quedamos con el mercado asiático, pero ahora bien hablemos de Europa. ¿Vemos riesgos positivos en Europa? ¿Está dando signos de recuperación? Bueno, esta semana se habló harto de unos pequeños brotes de recuperación en Europa. Efectivamente recibimos algunas noticias positivas, optimistas. De hecho, bueno, la confianza del consumidor en la zona euro subió sorprendentemente digamos, en el último mes, en el mes de julio. Y por otra parte también vimos indicadores del sector también manufacturero que también mostraron un nivel de expansión, es decir, la puntuación fue sobre los 50, por lo tanto, de alguna manera sí nos vimos un poco más relajados pese a todo lo negativo que hoy día está pasando. Sin embargo, bueno, hubo también reunión de política monetaria, el Banco Central de Europa se reunió y en línea con lo que todos ya veníamos adelantando, mantuvo su tasa en 0.5, que entre paréntesis es la tasa más baja en la historia de la zona euro. Pero en las declaraciones que da después Mario Draghi, el presidente, vuelven a confirmar que el camino que le queda por recorrer a Europa todavía es bastante largo. De hecho, mencionó que en términos de sectores mundiales, Europa y la zona euro sigue siendo la más afectada o hoy día la más débil. Así que en general él vuelve a ratificar su compromiso con mantener los tipos de interés a un nivel súper bajo, cosa de poder estimular la economía por la vía del consumo y la inversión. ¿Hay algunos países de la zona euro de los que tengamos que tener más cuidado, que los tengamos que mirar más de cerca? Sí, claro, bueno, todavía existen varios riesgos a nivel, yo diría que los riesgos hoy día son incluso mayores a nivel político. Creo que en términos estructurales todavía hay mucho trabajo por hacer, pero por lo menos hemos visto avance. A mi juicio, en lo que tiene que ver con las políticas, todavía me parece que no hemos visto muchas mejoras. De hecho, todavía tenemos un país como Italia que no ha logrado consolidar un gobierno. Hemos visto lo que ha pasado con Portugal, en donde también hay una gran crisis política. Por lo tanto, a mi juicio, los países del sur todavía siguen siendo de alguna manera un lastre de este gran bloque. Y creo que sí, lo que sí ya se confirma es que hay mejora en los países como Alemania y Francia. Por lo tanto, de alguna manera yo sería un poquito más optimista y me atrevería a decir que quizás en el último trimestre de este año podríamos ver a la zona euro quizás salir ya de la recesión, y si es que por lo menos no lo vemos creciendo, creo que con un PIB de un 0% sería harto el avance.
Perfecto, entonces sigamos avanzando nosotros con la entrevista. Podríamos decir que con las nuevas cifras que salieron de Estados Unidos hay una recuperación lenta pero segura. ¿Cuál es el diagnóstico que harías entonces de la economía norteamericana? Sí, yo con Estados Unidos soy harto más optimista que con el resto del mundo. Creo que las cifras lo justifican. En general, y como dato importante, bueno, tuvimos el PIB del último trimestre, el cual bueno, mostró un avance mucho mayor al esperado. Se esperaba que avanzara un 1.1% y terminó creciendo un 1.7%, lo que es bastante más, frente al 1% también que registró en el primer trimestre del 2013. En general todavía vemos cifras mixtas, creo que todavía la recuperación le queda espacio, pero a mi juicio no significa que no sea real y a mi juicio sí la recuperación es sólida. Creo que todavía vamos a ver algunos coletazos y hoy día creo que el gran problema que está enfrentando Estados Unidos es justamente una política monetaria muy expansiva que está buscando crecimiento y que de hecho lo ha logrado, pero por otra parte también tenemos un gobierno, un gasto fiscal que se ha tenido que ir restringiendo y que de alguna manera sí afecta también los potenciales avances en el crecimiento. Por último, Roberto, quisiera saber cómo tomó entonces Wall Street el nuevo mensaje de la Reserva Federal norteamericana. Bueno, yo creo que esta vez Ben Bernanke y todo su equipo fueron un poco más cautelosos. Yo creo que de alguna manera tomaron lo que pasó en las últimas dos reuniones, en donde en una primera instancia Ben Bernanke dice abiertamente que ya estaría Estados Unidos en una posición de empezar a evaluar el recorte gradual de los estímulos, y luego en la segunda reunión contradice sus propios dichos y dice que todavía no es momento de hablar y que en el fondo los recortes en el programa de estímulos están sujetos a la evolución de los indicadores económicos. Yo creo que en esta oportunidad no se refirió directamente, pero sí hay fuentes que indican que hoy día hay un fuerte debate al interior del Comité Político Financiero, en donde las opiniones están muy divididas todavía. Hay algunos que piensan que deberían empezar el recorte gradual y hay otros que sostienen que la inflación y el débil empleo todavía estarían justificando la continuidad del programa de estímulos. A propósito, también hoy día tuvimos datos de empleo de Estados Unidos, fueron decepcionantes, se esperaba un crecimiento de 184.000 nuevos empleos, una creación, finalmente solo lograron crear 162.000 frente a los 188.000 del mes pasado, por lo tanto fue un dato negativo, pero lo sorprendente fue que la tasa de desempleo sí logró descender, que esto tiene que ver con un efecto que viene con un poco de retraso, y la tasa de desempleo cayó de 7.6 a 7.4, por lo tanto dentro de en lo que es señales del sector empleo, creo que hay un resultado medio neutro. Excelente, Roberto. Entonces nos quedamos con esta mirada global y este análisis de todo lo importante que aconteció esta semana. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.